Lucian Valle es una colaboradora de la Mansión del Camino, institución que dirige Divaldo Franco, y frecuentemente hace participaciones como invitada especial en las charlas doctrinarias tituladas Conversando sobre Espiritismo y Momentos Evangélicos. El pasado 24 de agosto, en ausencia de Divaldo, ella profirió una plática maravillosa que me gustaría compartirles el día de hoy. Así que damos inicio a otra edición de qué trata la palestra. As nossas são vibrações com um sentimento que nós... Para que um dia eu não reclame nunca mais, eu preciso começar a diminuir as reclamações agora. Sé que hay karmas colectivos. De todas as terras e de todos os idiomas, aquela palavra. Tenho muitos discípulos. Nada que esse Agora, se Maria se tornou todas as angústias e tristezas de todas as mulheres e mães do Velho Testamento. A consciência desse amor nos faz separados como pessoas. Me encanta a mí cómo Divaldo está rodeado de personas tan capaces como ella, como la compañera Lucian. Personas inspiradoras, conocedoras, que de verdad toman en serio el compromiso de la divulgación espírita y nos sumergen en las enseñanzas evangélicas de una manera tan agradable. Queda uno muy animado, muy inspirado después de escucharla. Ella no tituló su conferencia, es solo una charla dentro del marco de las doctrinarias de la Mansión del Camino, en su sección de Momentos Evangélicos. Un día que Divaldo tenía otro compromiso, no pudo asistir y bueno, ella habló y habló muy bien. Fui yo quien tomó ese título de un fragmento de la charla que más adelante verán el porqué. Comienza Lucian hablándonos del gran Francisco de Asís, haciendo un análisis de por qué él es un referente cuando pensamos en santificación, en la naturaleza, en el amor al prójimo, en la caridad y en la humildad. O sea que siempre que se menciona uno de estos aspectos, sin duda pensamos en él. Con esa oración también tan famosa que le atribuyen a su autoría y nos dice que en realidad no lo es, no es de él, pero lo identifican precisamente por los valores, por los principios que envuelve. Y esto es porque él en específico, Francisco de Asís, entre los muchos personajes iluminados que la historia nos recuerda, tenía una conexión muy especial con la naturaleza y un amor supremo por toda la creación. Él logró llegar a un estadio de la conciencia con el que muchos ahorita pues solamente soñamos, ¿no? Que es la conciencia cósmica. Que pues sí, dicho sea de paso, pues nos falta todavía un ratito para llegar ahí, ¿no? Según los escritos de Juana de Ángeles, así se le llama, la conciencia cósmica, que es un estadio en el que se expresa el amor incondicional a todo y a todos, viviendo al servicio de los demás, tal como lo hizo Francisco de Asís o tal como lo hacía el Maestro Jesús. Y Lucian nos cuenta un par de anécdotas de Francisco que son realmente maravillosas, ¿no? En ese proceso que él vivió de afianzar su nivel de conciencia, en su proceso de aprendizaje, pues él también se enfrentaba a las turbaciones del pensamiento, a los problemas, a las cosas de la vida cotidiana. Y en este par de anécdotas nos deja ahí una enseñanza para buscar cómo equilibrarnos a nosotros mismos. En específico, en estas dos historias, ahí queda esta moraleja. La primera historia es cuando él estaba observando un día así la perfección de una telaraña. Veía las formas, la geometría, veía cómo este ser por puro instinto era capaz de elaborar semejante hazaña, ¿no? La araña no tenía ni doctorados ni estudios de arquitectura, de matemáticas, de geometría, absolutamente de nada. Solo por instinto lograba hacer esa maravilla. Y él estaba ahí observando las cosas pequeñas, reflexionando en lo que era capaz de hacer este animalito por puro instinto. Y le tocó presenciar cómo en un momento una mosca quedó ahí atrapada en la telaraña, que a final de cuentas la araña no lo hace por el arte, ¿verdad? No lo hace por simple placer de poder hacer esa creación, no, tiene una funcionalidad. Tiene un porqué y su porqué es para atrapar su alimento. Y pasa lo que tenía que pasar.
La telaraña funciona para lo que tenía que funcionar y la mosca queda atrapada ahí en la trama. Entonces, de inmediato, antes de que Francisco de Asís pensara en nada, quería él liberar la mosca, la araña llega y se come la mosca, la mata. Entonces el amante de todas las criaturas obviamente que se enojó con la araña, pensó en su salvajismo, cómo eres capaz, cómo te atreves a hacer esto, yo aquí maravillándome por tu creación y por lo que hiciste con la telaraña y de repente veo que llegas y le haces esto a la mosca. Entonces comenzó a criticarla por su acto que le parecía atroz. Y dice, mi oportunidad me diste de defender a la inocente mosca y tú llegas y la matas. Haciendo juicio de este acto, se perturbó, ¿no? Porque nosotros tenemos la libertad de dirigir nuestra energía donde queramos. Y si dirigimos nuestra energía a los pensamientos caóticos, esos pensamientos caóticos nos van a traer consecuencias caóticas a nuestro cuerpo. Entonces él empezó a perturbarse, ¿no?, con este pensamiento. Más algo dentro de él, un pensamiento lo orientó a pensar diferente. Razonaba dentro de su mente, nada en la naturaleza está fuera de la ley de Dios. Y entonces lo comprendió. Comprendió que así era y así tenía que ser. Que hay leyes de la naturaleza y estas leyes son para crear armonía. Que son unas leyes de funcionamiento, de equilibrio. Y que todo es parte de la ley de Dios. Que si así Él lo diseñó, pues es para que funcione el ecosistema, para que haya un equilibrio. Dice, ¿y quién soy yo en esta mente tan diminuta para cuestionar la obra de Dios? ¿Cómo es que yo oso criticar la obra de Dios y creer que está mal y creer que yo la podría hacer mejor, ¿no? Y de esa manera Él corregía su pensamiento, viendo que no era un acto atroz de la araña, sino que era simplemente parte del funcionamiento de un ecosistema que así había sido diseñado, porque es la ley natural. Tanto la araña como la mosca solamente estaban cumpliendo su función. Y esto que hizo Francisco de Asís en ese momento habla de la disciplina del pensamiento y de la confianza que debemos tener en Dios, ¿no? De que si le damos las cualidades de que Dios es perfecto y su creación igual, entonces como nosotros que estamos por debajo de esa perfección de repente podemos cuestionar. Y decía él, no puedo, yo no tengo más capacidades que Dios para hacer eso, ¿no? Bueno, esos razonamientos le llegaron a él y le ayudaron a comprender lo que pasaba. La segunda historia que nos cuenta Lucia fue cuando el mismo Francisco de Asís observó una fila de hormigas que estaban ahí atareadas llevando sobre sus espaldas cantidades de comida para almacenar. Seguro a ustedes les ha tocado ver esa escena, ¿no? Que andan las hormiguitas todas en fila llevando para su almacén su comida. Y entonces Francisco se pregunta, dice, ay, ¿por qué hacen eso? ¿Acaso no confían en la providencia divina? ¿No confían en que Dios les dará lo que necesitan? ¿Para qué almacenan? ¿Para qué acumulan? Eso es no tener confianza en Dios. Eso es lo que él hace su juicio, ¿no? De la misma forma, así como lo hizo con la araña y la mosca. Y entonces llega hasta él el pensamiento correctivo, que muy probablemente es de un guía que está ahí inspirándole y diciéndole, y le dice, escúchate por favor, ¿cómo es que las hormigas van a saber de la providencia de Dios? ¿Cómo si no tienen la inteligencia para razonar, para filosofar, para ser conscientes a veces ni de sí mismas? ¿Cómo ellas van a filosofar en eso? Ellas actúan por instinto. La conciencia, la fe, todo lo que en el humano se expresa como conciencia, fe y trabajo arduo y razonamiento y filosofía, en los animales se expresa como instinto. Esa es la providencia divina en ellos, el instinto. La providencia les dotó del instinto para que suplan sus necesidades, para que no necesiten de nuestra filosofía, de nuestros pensamientos, de nuestros razonamientos, que a veces son equivocados, y que solo por instinto puedan sobrevivir y llevar a cabo, no solamente sobrevivir, sino llevar a cabo su función dentro del ecosistema y conservar ese equilibrio, que es una sabiduría interna que tienen por instinto. Esa es la providencia divina, esa es la chispa divina en ellos, el actuar de Dios en el instinto primitivo de los animales.
Dice, no es que se la tengan que pasar descansando, todo ser, pues que si confías en Dios, descansa y no hagas nada, crúzate de brazos, porque la providencia divina te va a dar todo. Claro que no. Ellas hacen su parte, cumplen con su función dentro del ecosistema, dentro del plan divino diseñado para la armonía. Y con estos 2 ejemplos lo que les digo, nos abarcan varias cosas que podemos trasladar a nuestra vida, como sí, la importancia de tener fe en Dios y que Dios nos da lo necesario, es cierto. O sea, hay que tener esa confianza, pero no quiere decir que nos vamos a quedar de brazos cruzados. Quiere decir que tenemos que hacer nuestra parte, como las hormiguitas, y dejar que Él haga lo suyo. Las hormiguitas guardan la comida, pero confían en que siempre va a haber comida y que Dios les va a dar comida. No, por su instinto lo saben, la comida va a estar ahí, pero tienen que llevarla al lugar donde la van a resguardar. Así tiene sentido, ¿no? Como la araña, que también tiene su moraleja, la historia de la araña. ¿Se acuerdan de las abuelas y lo que decía, no? Un dicho de abuela decía, Dios sabe por qué hace las cosas. Y sí, cuánta razón tiene, ¿no? En la visión de Dios, que es más amplia que la nuestra, Él sabe por qué hace las cosas. Nosotros no siempre alcanzamos a ver el propósito superior que hay en los actos que Él permite que sucedan, porque la gente dice, son castigos, o ¿por qué permite el hambre? ¿O por qué permite esto? ¿Por qué permite el otro? Hay un objetivo superior. Y si no conocemos las leyes universales del amor, pues nos perdemos y creemos, nuestro razonamiento nos lleva a creer que son castigos de Dios o que Él lo permite como si Él se complaciera con nuestro dolor. Pero sabemos que no, hay propósitos superiores en todo esto, ¿no? Entonces, ¿a qué nos invitan estas 2 anécdotas? A desarrollar este tipo de fe. Sí confío en Dios, sí confío en que Él hará su parte. No una fe ciega, una fe razonada porque ya estudiaste lógicamente, ya pasaste de tu fe a la certeza de que Dios está y tiene un funcionamiento, sus leyes tienen un funcionamiento para la armonía y tú eres parte de ese ecosistema que Dios creó de vida. Entonces, confiar en que las leyes van a actuar y que tú, actuando de acuerdo a esas leyes, vas a llegar a tus resultados positivos, ¿no? Yo hago lo mío, yo trabajo en lo mío, yo hago mi parte y lo que no está en mí lo dejo en sus manos con esa confianza. Eso es lo que nos quieren decir estas 2 anécdotas, ¿no? Entonces ya continúa con la conferencia Lucián y nos hace ver cómo Francisco de Asís extraía estas enseñanzas tan grandes y estas reflexiones tan grandes al observar lo pequeño, al observar las arañas, los insectos, las hormiguitas, y dice, y hoy en día, ¿quién hace eso? O sea, ¿quién tiene el tiempo de detenerse a ver la vida pasar, a ver la creación, a apreciar el cielo, a ver las estrellas? Realmente, ¿quién tiene tiempo de aspirar el aire, de sentir el viento, de ver las flores? ¿Quién? Muy pocos, ¿no? Muy pocos. Esto me recuerda a mí una anécdota que contaba Divaldo en una de sus conferencias. Sé que una vez fue a Europa, no me acuerdo a qué ciudad, pero fue a dar una conferencia y donde íbamos a dar la conferencia era una ciudad que no era la capital, entonces él estaba albergado en la capital y lo iban a trasladar hasta la ciudad donde iba a dar la conferencia. Sé que estaba como a 2 horas, pero había que salir a carretera, al campo, ¿no? Dice, y de repente pasan por un lugar, dice que era un campo precioso, lleno de flores. Dice, pero como este hombre, el que iba conduciendo, pues ni veía ni nada, o sea, es acostumbrado, metido en su mundo. Dice, y él al verlo se maravilló, le dijo, ¿sabes qué? Haz un alto aquí, por favor, yo tengo que parar. Y dice, pues, ¿qué pasó, no? Pero pues ya se baja Divaldo del auto, va y se mete en el campo a observar las flores. Dice, simplemente así en el silencio, era una maravilla estar viendo eso, estar en medio de las flores, todo el campo ese tan maravilloso, que simplemente comencé a llorar. Dice, me llenaba el alma. Dice, comencé a llorar. Y ya este hombre también empezó a ver, dice, tienes razón, dice, diario paso por aquí y nunca me había detenido a ver. Igual nosotros estamos tan metidos en el mundo que no tenemos tiempo de detenernos a ver las estrellas. Yo soy fan de ver las estrellas. Ayer me tocó ver una nave gigantesca que nos saludó. Veníamos en la carretera, una carretera angosta,
de un solo carril de ida y uno de venida, de noche. Las luces, pues saben que se encandila, uno no ve nada. Imagínense lo grande que tuvo que prender esa estrella, esa nave, para que la pudiéramos ver. Pero gigante, brilló así, se hizo enorme y ya nada más la saludé y se apagó. Así. Pero eso es porque yo siempre estoy observando las estrellas. Yo siempre estoy observando las cosas pequeñas. A veces hasta en la misma ciudad, en la banqueta, me sorprende cómo en pleno concreto sale un arbolito, sale una plantita, sale una florecita. Y me maravilla, digo, porque la vida luchando en todos los ámbitos, luchando ahí para seguir adelante, para salir en medio del concreto. Y eso es extraordinario. Me encanta ver esos pequeños detalles. Disfruto como nadie de las flores, de los árboles frutales, cuando empieza a germinar el fruto, cómo va creciendo, los olores que despiden. A mí me fascina la naturaleza. Le tengo un poco miedo a los insectos. No estaría tan tranquila observando las arañas como Francisco de Asís, ni los gusanos, ni los alacranes, dígase, no. Pero sí, las plantas me encantan. Esta imagen que ustedes ven aquí atrás es precisamente por eso. Se puede decir que es una de mis 2 imágenes favoritas del mundo. Siempre esto, cada que yo puedo hacer esto, ir a acostarme debajo de un árbol mientras está el sol para ver pasar los rayos, es una de las imágenes con las que yo felizmente abandonaría este planeta. O sea, cuando yo abandone este planeta, cuando desencarne, quisiera estar ahí, así, debajo de un árbol, recibiendo la luz, viendo esto o viendo esta imagen. Sería maravilloso. Precisamente por eso la puse aquí, porque me da vida, porque es maravilloso observar esto. Desde niña yo cuando veía estos rayos yo decía, esto es Dios hablando. No sé por qué yo de niña decía esto. Cuando veía un haz de luz así, decía que es Dios hablándonos. Y sí, hablándonos a través de su creación, ¿no? Entonces, es lo que hacía también Francisco de Asís, extraer la enseñanza de las cosas pequeñas, las reflexiones de las cosas pequeñas, ¿no? Y así logró él llegar a ese nivel de conciencia superior de amor, de amar al todo. Porque y nos invitan a hacerlo, porque de no hacerlo, de no ir evolucionando en amor, pues estamos condenados a repetir los errores que hemos venido cometiendo como humanidad, ¿no? De no amar lo suficiente y dedicarnos a destruir, porque nos hace ver, Luciano, una cosa: nosotros los seres humanos somos los únicos animalitos del ecosistema que nos comportamos realmente como animalitos y destruimos con conciencia, porque los animalitos no destruyen, ellos están dentro de un ecosistema y funcionan dentro de un ecosistema. Nosotros sí destruimos, y destruimos sabiendo que estamos destruyendo. Tenemos inteligencia y la usamos para mal, la usamos para destruir el planeta. Estamos por un exceso de confort, por un exceso de comodidad, un aparente progreso, y destruimos todo. Digo aparente porque en realidad, ¿cómo se le puede llamar progreso si en el camino vas destruyendo tu propio hogar? Entonces eso no es progreso, es aparente, ¿no? Sí crecemos, pero pues estás convirtiendo tu planeta en un basurero. Las aguas contaminadas, las tierras contaminadas, los cultivos, véanlo ustedes, las frutas, los vegetales ya no saben a lo que sabían antes. Han sido manoseadas genéticamente porque el ser humano cree que puede mejorar la obra de Dios, ¿verdad? Entonces podemos modificar genéticamente todo para que produzca más, para alimentar a esta masa de humanidad, y le metemos mano a todo. Más plaguicidas, más abonos, más fertilizantes que dañan el suelo, y es un círculo vicioso por la acumulación, por el exceso de comodidad, nos dice Lucian. Y volvemos al punto que ya hemos tocado, que ya les había dicho yo sobre la teoría que tengo sobre las ciudades, ¿no? Que es la gente va a las ciudades buscando ese confort de vida, buscando mejor nivel de vida, mejores servicios, etcétera, etcétera, educación.
y abandonamos el campo, desdeñando como que la vida de campo no es buena. Y yo en lo personal, yo creo que es lo mejor para el ser humano. Si cada ser humano tuviera su casita así en el campo como antes, su parcelita, sus animalitos, estaría integrado dentro del sistema, dentro del ecosistema. Los desechos que produces casi todos se utilizan ahí mismo, se reutilizan en el abono de las plantas, en varias circunstancias. El problema viene con la acumulación. Y otra vez así íbamos paseando en la moto y pasamos por un lugar, fuimos a ver el río, que hubo una lluvia extraordinaria, una crecida del río, y resulta que un río natural ya no es tan natural porque ahí echan los desechos de una granja de cerdos, y porque no tienen dónde echar los desechos. Cuando en un hogar, si tú tenías 1 o 2 cerditos, tus desechos los incorporabas en la parcela para la siembra, para hacer abono, y no tenías este problema de acumulación de desechos. Los problemas de contaminación y acumulación se dan a raíz del crecimiento de las grandes ciudades, porque todo empieza a salir del equilibrio, todo empieza a desequilibrarse, porque nos salimos del funcionamiento de nuestro ecosistema. Incluso para la paz mental, para la paz espiritual, el contacto con la naturaleza, el vivir en el campo es mucho mejor. La ciudad atormenta, la ciudad atosiga, la ciudad, híjole, no quiero parecer fanática, ¿verdad? Pero no me gusta mucho ni el ruido ni la energía de las ciudades, no las ciudades como nosotros las hemos conformado en este planeta. Pero eso no, hemos convertido este planeta en un basurero por querer nuestro confort y nuestro progreso a toda costa, olvidándonos que también somos parte de este sistema. También me recuerdo de una frase que leí el otro día, creo que era un experto en mercadotecnia o algo así, en diseño, que decía, toda basura es un error de diseño. Fíjense la frase, toda basura es un error de diseño. Y lo decía porque al observar la naturaleza, fíjense, en ella nada es desperdicio, absolutamente nada se desperdicia. Todo se recicla, todo lo que es de la naturaleza se recicla, todo tiene un fin, todo se reintegra como energía de nuevo al sistema, menos nuestras creaciones humanas. Lo que nosotros producimos, los productos que nosotros consumimos generan basura, generan un desperdicio que no se reintegra. Entonces es basura. Dice, y entonces es un error de diseño. Si tomáramos como ejemplo la naturaleza, no tendría que haber basura. Tendríamos que diseñar estos empaques que fueran reintegrables a la naturaleza, reciclables, que no hicieran daño. Y entonces estaríamos dando como que un brinquito, ¿no? Ya no produciríamos tanto desperdicio y tanta basura y ayudaríamos al planeta, integrándonos de nuevo al ecosistema, integrándonos nosotros como parte de él, siendo parte de las leyes naturales, porque sí, nos hemos separado de ellas, y al separarte tú de las leyes naturales, que son las leyes de Dios, hay consecuencias, acuérdense, causa y efecto. Ahora nuestro hogar está enfermo, nuestro planeta está contaminado. Y de eso nos empezó a hablar Lucian en esta conferencia. Dice, estamos viviendo ahorita los tiempos de la mudanza, los tiempos de la transición planetaria que nos habla Allan Kardec en el libro de la Génesis, la transición planetaria. Y dice, ¿y qué es esa transición planetaria? Dice, pues es la mudanza de los espíritus que habitan el planeta. Son los que tienen que evolucionar, porque sí, queremos que este planeta sea evolucionado y todo, pero no es algo que se va a dar de la noche a la mañana, no es algo que van a llegar a imponer. Los espíritus de aquí son los que tienen que cambiar y motivar ese cambio, despertar, pensar de manera diferente, volverte a integrar a las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios. Y sí se va dando el despertar lento, poco a poco, pero ahí va. Y entonces nos hablaba Lucian, nos recordaba, dice que en el 2015 hubo una cumbre en la ONU con muchos países donde se hablaba de la famosa Agenda 2030, cosas que pretendían mejorar para el año 2030 en todos los aspectos, ¿no? Económicos, sociales, culturales, educativos, de salud, de bienestar y ecología.
Dice, pues, ¿qué creen? Pues que ya faltan 6 años, ¿no? Para el 2030. Y realmente, ¿qué se ha logrado en ese sentido? Pues casi nada, ¿no? Dice, y es que la verdad le dejamos la responsabilidad a las autoridades, a los gobiernos. Ellos son los que tienen que hacer todo, siendo que nosotros, cada uno de nosotros, también en lo personal somos responsables y podemos hacer mucho en nuestra casa, por nuestro hogar mayor, que es el planeta. Dice, de esa manera, si todos nos ponemos a trabajar, bueno, pues sí podríamos alcanzar los objetivos. Quizás no en el 2030, pero ya empezaríamos a evolucionar. Y si se trata de vivir bien, aquí también cuando estamos encarnados en el planeta. No solo sí, bonito trabajar el espíritu, que bien, sí, para evolucionar el espíritu y algún día ir a un planeta mejor, pero también hay que dejar un mejor planeta y hay que vivir bien aquí encarnados, ¿no? Así que para eso ella nos invita a que tú, en tu casa, hagas lo tuyo. Nos dice, haz lo tuyo, haz lo que te toca. Y nos recuerda 2 preguntas del libro de los espíritus. Para los que tienen el libro, para que las chequen, la pregunta es la 793. Dice, ¿en cuáles signos se puede reconocer a una civilización completa? Y la 930 sobre quienes están imposibilitados de trabajar y satisfacer sus necesidades básicas por sí mismos. Dice, entre estas 2 respuestas encontramos como el tipo de ciudad ideal que deberíamos de tener para vivir en paz en el planeta. O sea, sus respuestas nos dan indicio porque nos dicen, una sociedad organizada en la ley de Cristo no debe existir quien muera de hambre. En una sociedad organizada bajo la ley del Cristo no debe existir quien muera de hambre. Eso es una sociedad ideal. Dice, en una sociedad ideal el egoísmo no tiene presencia, pues tiene caridad y respeto. Interesante, ¿no? Una sociedad organizada bajo la ley de Cristo, bajo la moral cristiana. Esa es la solución. Y cabe preguntarnos, ¿cómo son nuestras sociedades? ¿Qué clases de valores las rigen? Así es. Somos reflejo, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de ese ideal? Donde en realidad existe igualdad, existe compasión, caridad, una verdadera hermandad. ¿En dónde? Eso es lo que distingue a los mundos evolucionados. Esos a los que queremos ir, los mundos felices. Ahí hay hermandad, hay humildad, hay caridad, hay cooperación. Aquí lo que abunda es la competencia, desigualdad y todos los antivalores de los que estamos despertando. Ya estamos cansados, ¿no? Estamos cansados de esos antivalores y por eso estamos trabajando para derrocarlos. Y es a donde queremos llegar, a esa evolución. Pero no lo van a hacer los otros. No lo van a hacer los gobiernos. No va a ser un puñado de gente el que de despiertos, el que va a transformar todo. Tiene que ser una tarea colectiva. Porque siempre pasamos esa responsabilidad del cambio a alguien más. No. A mí que vengan y me salven de arriba. Que venga un salvador, imponga leyes y cambie todo, ¿no? Que venga el extraterrestre y ordene y cambie todo. Que mágicamente alguien con su varita mágica venga de arriba y lo cambie. Es que no es así. Y a la gente no le gusta escuchar eso. No es así. El cambio tiene que motivarse desde adentro, desde cada alma de los que estamos encarnados aquí. Somos los que vamos a cambiar el planeta. Nadie por imposición. ¿Por qué? Por respeto al libre albedrío. Nadie puede venir a imponer cambios al planeta. Tiene que ser motivado de aquí adentro. No es la responsabilidad de los extraterrestres que vienen de otro planeta cambiar tu planeta, porque es tuyo, porque tú lo contaminaste, el que ensucia limpia. Es tu responsabilidad como terrícola. Sí, terrícolas. Tenemos nosotros que hacer el cambio, cada uno de nosotros. Y la pregunta del millón, o sea, pero ¿cómo? ¿No? Sí, ok, es mi responsabilidad, pero ¿cómo? ¿Qué puedo hacer yo en mi pequeñez, yo chiquito, yo en mi casa, yo qué puedo hacer en mi día a día? ¿Cómo puedo contribuir? Y la respuesta es muy sencilla para el espírita. La respuesta que tenemos para todo, reforma íntima. Sí, reforma íntima. Aplica la espiritualidad en tu vida cotidiana. Siempre,
todos los días, en todos los momentos, porque tú eres espíritu, tú no dejas de ser espíritu en ningún momento, ¿verdad? Entonces no tienes por qué dejar de aplicar las leyes de la espiritualidad en ningún momento. Vive tu espiritualidad todos los días. Tú eres un espíritu en crecimiento. Aplica la enseñanza, no la dejes solo en la teoría, que ese ha sido el error de muchos, que sí estamos en el despertar de la conciencia, pero estamos tibios todavía y lo dejamos solo a nivel teoría, solo a nivel estudios. Sí, qué bonito sería, pero yo no quiero participar de esto, a mí mejor mándenme ya un planeta que esté reformado. Pues no, te toca participar, naciste para esto, naciste en la época de la transición planetaria, agarra la responsabilidad y participa de ello. Lleva la espiritualidad a la práctica. Cambia malos hábitos, desarrolla virtudes, amor, caridad, respeto. El Evangelio es tu guía, Jesús es tu guía, la doctrina espírita es tu guía. Nos habla Lucián de la tríada de la doctrina espírita, nos dice, la doctrina espírita es filosofía, es ciencia y es religión. Es filosofía porque cuestiona, es ciencia porque responde y es religión porque te guía a través de esta transformación. Necesitamos crecer en nivel de conciencia para poder restaurar el hogar material, que es el planeta, y el espíritu. Para las dos cosas necesitamos nuestra reforma íntima. Y aquí también Lucián nos habla de la categorización de los niveles de conciencia que hace Juana de Ángeles en sus libros de psicología transpersonal. Nos habla de una serie de niveles de conciencia. Son 5, me parece. El primero, un primer estadio de conciencia, el más básico, el primer peldaño. Juana le llama el sueño sin sueños. O sea, para nosotros sería el dormido que no sueña. Totalmente primitivo, preocupado solo por sus necesidades básicas, egoísta, vive en el yo y mi beneficio, no le importan los demás. Siempre y cuando le esté bien, lo demás da igual. Dice Divaldo, son los seres que viven de la cintura para abajo, o sea, satisfaciendo nada más sus necesidades básicas. Dice, duerme, come, practica sexo y lo demás poco importa. Espiritualidad, para nada. ¿Para qué? Si acaso sigue algunas religiones por tradición familiar, por cumplir con la sociedad, hipocresía básicamente. A ellos el planeta o el prójimo les da exactamente lo mismo, solo les sirve la gente y les sirve el planeta para sacarles provecho. Solo se usan la materia para servirse y no les interesa absolutamente nada más. Ese es el primer nivel de conciencia. ¿Cuántos están ahí? La gran mayoría, ¿no? En este planeta, la gran mayoría. Luego está un segundo nivel, un segundo estadio, que es un saltito más para arriba, el llamado sueño con sueños. O sea, digamos que todavía está dormidito, pero como que ya menos dormido y como que va despertando, que va vislumbrando que hay algo más trascendental. Debe haber algo más. Se pregunta, es que debe haber algo más. A lo mejor tenemos una misión. Debe haber algo, ¿no? No solo la materia. Se empiezan a interesar por el espíritu, toman más en serio la cuestión, incluso su propia religión, tratan de, o sea, como que sí quiero cambiar, como que es una primera etapa del despertar, pero muy, muy inicial, casi todavía están dormiditos. Está el tercer estadio que menciona Juana de Ángeles, que es el nivel ya despierto, que dice que ya es un ser que sí, ya no es tan egoísta, ya ve a los demás, incluso es capaz de observarse a sí mismo y de hacer un autodiagnóstico, que no cualquiera tiene esa capacidad, ¿no? De ver lo que hay en sí y de corregirse, y que ya no vive para sobrevivir, que quiere vivir y vivir bien, tanto en la materia como en el espíritu, que ya busca un bienestar para él y comparte ese bienestar con los demás. Aparte, se empieza a poner en movimiento con pequeñas cositas, o sea que ya no lo deja solo en la teoría, ¿sí? Ya empieza a proyectar, a construir, a moverse, a edificar. Eso es una persona despierta. Busco contribuir con mi granito de arena. Quizás dice de una manera tímida, así un granito nada más, un poquito nada más, porque, ay, es que estoy tan pequeñito, yo apenas estoy despertando, soy tan frágil, pero puedo hacer esto. Y comienza, dice, es normal, es un estadio.
Es una persona que ya está despierta, empezando. Luego viene otro pequeño saltito, el cuarto nivel, el cuarto estadio, que es la trascendencia del yo. Entonces ya está despierto y ahora va un poquito más allá, trasciende más allá, empieza a hacer las cosas por el bien común. Empieza a quedar un poquito relegado, dice, no, vamos a hacer lo que nos conviene a todos, no solamente lo que me conviene a mí, por el bien de los demás. Se identifica ya como un servidor, como alguien que trabaja para los demás. Los beneficios no son solo para él, o sea, extiende a todos los demás, pero de una manera mucho más constante, más fuerte, más productiva. Dice, son, por ejemplo, el tipo de personas que fundan asociaciones civiles para ayudar a los demás, comedores caritativos, etcétera, etcétera, que trabajan mucho en la beneficencia, en la caridad. Son este tipo de personas que sí trabajo, pero mi trabajo tiene que tener una funcionalidad para los demás. Luego viene el quinto estado de conciencia, que es precisamente la conciencia cósmica, que es a lo que aspiramos a llegar, ¿no? Como les decía, es la conciencia también llamada crística. Crística le llaman, es la conciencia que tenía el Maestro Jesús, que tenía Francisco de Asís y que muchos iluminados han alcanzado a lograr, ¿no? Que es cuando se perciben a sí mismo como un ser funcional en el contexto de la creación. O sea, yo vine a insertarme aquí, a hacer mi misión, a hacer lo que me toca, porque soy parte de algo dentro de un plan. Entonces se consideran como esta pieza elemental dentro de un plan y ya no es mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Dice, yo vengo aquí a esta misión y a cumplir con lo que tengo que hacer. Son sus acciones siempre en favor de un gran plan y viven totalmente entregados a los demás. Y suelen decir, el Padre y yo somos uno. Entonces como que, ¡ay, vamos, no! Ahí vamos, ahí vamos. Es todo un reto, es una escalerita, ¿no? De ir aprendiendo. Y bajo este esquema ustedes díganme, ¿no? ¿En qué nivel de conciencia se encontrarían ahorita ustedes? Digno de analizar. Si te consideras ya un ser despierto, que es donde estamos, creo yo, la mayoría que estamos ahorita aquí, seres despiertos, todavía con cierta timidez de hacer, de actuar, pero queriendo con muchas ganas, entonces sí debemos asumir esta responsabilidad, que esta conferencia básicamente va dirigida a ese sector, a los seres despiertos, para decirte, no te quedes con los brazos cruzados, tienes que tomar la responsabilidad de estar despierto y tienes que hacer tu parte. En estos momentos de cambio, de transición planetaria, nos invitan, haz lo tuyo. Si llega el momento en que le preguntas y tienes que preguntarle al Maestro Jesús, así como lo hizo Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Al Maestro Jesús cuando se le apareció allí en el desierto a las puertas de Damasco, pues también tú pregúntale al Maestro Jesús, a ver, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo ser útil? Y aquí en este punto Lucián pues empieza a hablarnos de otra grande, de otra de las grandes del espiritismo, Amelia Rodríguez, y de su libro que se llama Lo Esencial, que próximamente lo voy a estar leyendo y se los comparto. Pero me interesó mucho por todo lo que dijo Lucián sobre este libro, Lo Esencial. Dice aquí Amelia nos invita a encontrar esas cosas que realmente son importantes para la vida. No en lo que solemos entretenernos los seres humanos, esas diversiones materiales, no. Lo que realmente es importante para nuestro espíritu y lo trascendental. Nos invita a fijar en eso, a fijar tu energía en eso, a gastar tu energía en las cosas trascendentales. Y también nos invita a hacer nuestra vida más sencilla. Porque eso es lo que va a pasar. Si tú te fijas en la esencia, en lo trascendental, empiezas a cambiar tus hábitos hacia eso. Hacia una buena lectura que te alimente. Si ves películas que te dejen un mensaje, no que te dejen violencia, no que te alteren los sentidos. Si tú enfocas tu energía a esto, vas a empezar a tener cierto cambio vibracional, vas a tener un cambio energético. Y vas simplificando tu vida. Ve retirando todos esos placeres mundanos, vicios, todas las cosas que te restan y pon las cosas que suman. Haz tu vida más sencilla, ocupándote del fondo, de la esencia y menos de la forma.
Dice, para ello, dice, pues Amelia Rodríguez sugiere tener la vivencia cristiana. O sea, como respuesta a ese gran ¿cómo hago? ¿Qué hago para ayudar en la transición planetaria? ¿Qué hago para ayudar al planeta? ¿Qué hago para ayudarme yo? ¿Qué hago? ¿Cómo hago mi transformación? Concretamente, así, puntualmente, ¿qué hago para evolucionar, para ser mejor? Amelia Rodríguez sugiere, ten la vivencia cristiana, que es lo mismo que hemos venido repitiendo. La reforma íntima. Tener la vivencia cristiana es la reforma íntima. Lleva la moral cristiana, las enseñanzas del maestro a tu vida diaria. Así de sencillo. Reforma íntima. Busca las virtudes, supera las malas inclinaciones, los vicios, renace, renuévate, refórmate. Deposita tus intereses más allá de lo material, fortalece tu mundo íntimo, humildad, caridad, amor y respeto. Esas van a ser tus máximas. O sea, sigue los pasos del Maestro Jesús, en pocas palabras. Que Él sea tu maestro y que Él sea tu guía. Eso es lo que puedes hacer en todas las facetas de tu vida. Y cómo empezar, o sea, todavía Amelia en este libro de lo esencial, que les digo, ya luego estaremos analizando, da más pautas. Dice, bueno, puedes empezar por hacer una cosa. Escucha con sensibilidad el Evangelio. Porque a veces, muchas veces, leemos o escuchamos cosas buenas, informaciones como el Evangelio, videos como este, como otros, espíritas o no sé, de buena información. Dice, y realmente no los escuchamos o estamos ahí medio oyendo por mero trámite sin darnos cuenta realmente lo que dice. Así que escucha con sensibilidad, comienza a estudiar con conciencia, permite que el conocimiento entre en ti y te inspire a la reforma. Dice, y entonces ya inspirado vas a poder movilizarte, porque cuando vendrá la inspiración te dan ganas de hacer. Sí, oyes y qué bonito, pero es distinto oír a escuchar con atención para que entre dentro de ti, para que te inspire, para que te mueva a la acción. Para que pases de ser un oyente solamente a un participante ejecutante y practicar el Evangelio, vivirlo en primera persona. Y aquí es donde Amelia Rodríguez dice, imprégnate del perfume de Galilea. Fíjense qué hermoso, qué poético, qué maravilloso. Gracias Amelia por estas metáforas que yo me fascina. Amelia es la escritora, ¿se acuerdan de Trigo de Dios? Que ya analizamos aquí en el canal. Ella tiene unas metáforas tan preciosas. Es la autora del poema de agradecimiento que usa Divaldo al final de sus conferencias. Entonces me fascina su manera de escribir y de hacer poesía. Qué bárbara. Imprégnate del perfume de Galilea. ¿Cómo así? ¿Por qué? Nos recuerda Lucian, ella empieza a hacer este análisis y dice, pues, ¿qué había en Galilea? ¿Qué había? ¿Se acuerdan? ¿Qué había en Galilea? Ahí estuvo el maestro. Ahí resonaron sus palabras. Ahí quedaron las huellas de sus pasos. Y así como cuando un aroma que percibes de repente te evoca un recuerdo, que dices, no sé, huele a pasto recién cortado y te recuerdas, ay, sí, yo cuando corría de niño y estaba ahí en el campo, o un limón, cuando hueles que partes un limón, o no sé, un olor especial para ti, te trae un recuerdo fascinante. Pues imprégnate del perfume de Galilea y recuérdalo a él, al maestro, al guía. Imítalo, imprégnate de su esencia, de su perfume y sé su discípulo en acción. Dejemos de ser tibios, pongámonos en acción. Trae las enseñanzas del maestro a la actualidad, a tu vida diaria. Eso te transformará y poco a poco ayudarás a transformar también este mundo, haciéndolo tuyo. Ya Dios hará su parte. Claro que hacemos, dice Lucian, lo que está a nuestro alcance, lo que está dentro de nuestros límites, solo que el ser humano, por comodidad, se suele poner ese límite bien cercano, bien chiquito. Hacemos lo mínimo necesario.
no, yo nomás esto, porque nomás esto puedo hacer. Dice, pero ¿qué pasa cuando te impregnas del perfume de Galilea? Cuando de verdad te inspiras y de verdad te quieres mover, te das cuenta que puedes hacer más. Y amplías esos límites y te das cuenta que puedes y quieres hacer más. Y creces y evolucionas y das saltos de conciencia, que es de lo que se trata, ¿no? Empiezas con pequeñas cosas y pronto también podrás hacerlas grandes. Y nos cuenta aquí también Lucian una anécdota de su hija pequeñita, que dice que cuando van a llenar el auto, a llenarle el tanque de gasolina, la niña le dice, mamá, ¿y ya le agradeciste a Luis o a María o a Carlos? O sea, los despachadores, dice, por su nombre, él es el gafet, aquí traen su nombre. Se agradecele, gracias Luis, gracias María, gracias Carlos, porque ese pequeño detalle de mencionar el nombre mirando a los ojos de las personas que te ayudan, es decir, yo veo tu trabajo, yo te veo y yo te agradezco a ti en especial por esto que estás haciendo. Dice, es un pequeño gesto, es un pequeño detalle que le puede cambiar el día a alguien. Dice, y de repente sientes que puedes hacer más. Y si sales a la calle y saludas a todos con una sonrisa. Y si empiezas tú a esparcir ese perfume de Galilea con todos los demás y a compartirlo. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal que le puedes cambiar la vida a alguien? O sea, hay personas que tienen hasta ideas suicidas y de repente una pequeña sonrisa, un pequeño saludo le puede cambiar y salvar la vida a alguien. Cositas pequeñas que puedas hacer. Lo que Amelia Rodríguez llama tener ternura para vivir con la vida cristiana. Vivir mi vida cristiana es traer esa moral, traer esa doctrina del Evangelio a mi vida cotidiana. No con juicio, como solíamos hacer en una religiosidad y una espiritualidad primitiva, la hacemos con juicio. En todos los conocimientos, doctrinas, sectas, como quieras, hay estas personas que viven su religiosidad así, con juicio, señalando, pecador, pecador, tú cometiste esto, según la doctrina tú eres pecador, pecador, tú comes así, tú dijiste esto, tú no eres kardecista, tú, señalando con el dedito, ¿no? Señalando con el juicio. Pecador, pecador. No vivas tu espiritualidad con el juicio, sino amando a estos que se equivocan. Aunque la doctrina diga, es que tienes que ser caritativo, es que tienes que. Comprende, ama al que se equivoca, ayúdale a levantarse, muéstrale cómo. Compártele el perfume de Galilea que tú ya aprendiste a tener. Esto nos dicen en la conferencia, te engrandece la fe, te la robustece, te fortalece para que cuando te llegue la hora de dar testimonio puedas pasar las pruebas sin problema, porque ya te has fortalecido en el amor, porque estás impregnado de la vivencia cristiana, de la fuerza, del perfume de Galilea, de esa fuerza que te da el saber que lo sigues a Él, a tu Maestro y a tu guía. Así lo hizo Francisco de Asís, así se impregnó de ese perfume de Galilea, de ese ejemplo maravilloso del Maestro, y lo vivenció en carne propia y se entregó por completo a la humanidad. Y no nos piden tanto, o sea, no te piden que seas un Francisco de Asís, ni que des más de lo que esté a tu alcance, lo que esté a tu alcance, poco a poco. Pero permítete fluir, permítete sentir ese perfume y permítete compartirlo, poquito a poquito, persona a persona, uno a uno, hasta que el planeta quede libre y limpio de orgullo y de maldad. Esa es la invitación. Y acepta al Maestro Jesús como tu Maestro y guía, acepta la moral cristiana, la moral del Evangelio como tu forma de vida y todo cambiará. ¿Qué tal, no? Hermosas reflexiones, ¿verdad? ¿O no? ¿O no les gustó eso de impregnarnos del aroma del perfume de Galilea? A mí me fascinó esa metáfora. La tomo para mí, claro que sí. Inspirarnos para hacer más, para dar lo mejor de nosotros mismos. Hay muchas herramientas para ayudarte. Dices, ¿por dónde? ¿Cómo me inspiro? Busca, ponte manos a la obra. Vamos a trabajar.
somos los encarnados en este momento, somos los obreros de la última hora y claro que tenemos una responsabilidad, tenemos que colaborar para ese cambio. Y pues a mí me encantó esta conferencia, por eso te la quise compartir. Ya te estaré compartiendo otras más adelante. Por ahora, pues gracias por haberme acompañado, gracias por tu presencia. Nos vemos hasta la próxima edición de ¿De qué trata la palestra?